¿Alguna vez te has preguntado si tu hijo, que es muy inteligente, quizá tenga altas capacidades? O tal vez te han reportado de la escuela que se aburre fácilmente, que se distrae, que tiene problemas de conducta, pero que académicamente es brillante. El día de hoy vamos a hablar del tema de las altas capacidades con un especialista, y no únicamente especialista, sino también mamá de hijos con altas capacidades. De todo esto hablaremos en este episodio. Yo soy Andrea Salcedo y esto es Hablemos de Educación Infantil. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Educación Infantil. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona y me parece súper importante, y les quiero presentar a la invitada que tenemos el día de hoy. Ella es Gaby Macías. Gaby es pedagoga, ella es especialista en altas capacidades y mamá de 3 hijos. Llegó a este mundo primero desde la experiencia personal y después desde la formación profesional, lo que la llevó a fundar Gifted, que es un centro que acompaña a las altas capacidades, y es esta iniciativa que busca visibilizar este tema y acercar herramientas a papás y a maestros. Gaby se dedica a acompañar familias y colabora con escuelas con un enfoque humano, integral y basado en evidencia, convencida de que cuando los adultos comprenden, los niños florecen. Gaby, gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Andrea. La verdad estoy muy contenta de estar aquí. Evidentemente creo que este tema es algo que tenemos que hablar un poco más. Es un tema desconocido, un tema en el que hay muchos mitos, entonces estoy encantada de que me regales este tiempo y este micrófono para platicarles un poquito de qué se trata todo esto. Padrísimo, Gaby. Todo tuyo este espacio. Perfecto. Oye, Gaby, yo quiero empezar por preguntarte y que nos platiques un poquito desde tu experiencia como mamá. ¿Cómo llegaste al mundo de las altas capacidades? ¿Qué te trajo a este mundo? Pues mira, es toda una historia que empieza por allá del 2019. Uh-huh. Yo tengo 3 hijos en aquel entonces, 3 varones. En aquel entonces tenían 6, 4 y 2 años. Y el de en medio estaba en kinder, en segundo de kinder. Estamos en un kinder en el que pues hay mucha comunicación con los papás, ¿no? Mucho contacto de cómo vamos, qué hace falta, qué hacemos. Y en una de tantas sesiones, entrevistas con las maestras, pues nos dicen, oigan, está pasando algo. No sabemos qué, pero pues estamos teniendo problemas, ¿no? De repente, pues este niño termina muy bien su trabajo, pero luego se enoja, pasa algo y lo rompe, o de plano no quiere trabajar. Un día le quiso pegar a una miss. Imagínate lo que es que te digan eso. Sí. Ay, no sabía dónde meterme. Vemos que en la parte social pues no fluye tanto, o sea, no tiene tantos amiguitos, quiere más bien estar solo, o sea, hay algo que está pasando y necesitamos averiguar qué. La escuela, pues la verdad, muy bien, ¿no? Nos dice esta situación. Nosotros en casa teníamos nuestras propias batallas, claro, que mucho le achacábamos, pues, a estas ideas de, pues, es el de en medio, ¿no? Uh-huh. Entonces teníamos un primer hijo, muy primer hijo, ¿no? Pues estos perfiles muy obedientes, muy dóciles, muy de buena conducta y demás. Un bebé, pues, chiquito, sonriente, el alma de la fiesta y demás, y pues uno de en medio que está buscando su lugar, ¿no? Entonces, esa era nuestra lectura de lo que estaba pasando. Y cuando nos dicen esto, pues nos dicen, hay que ver, que nos dan unas sugerencias de especialistas y nos dicen, vamos viendo, a ver de qué se trata. Pero ahí, perdón que te interrumpo, o sea, en casa tú sí veías cosas que te llaman, o sea, cuando te dicen esto de la escuela, ¿sí te hace clic con lo que tú veías en casa? Sí, o sea, yo sí veía como esta, o sea, pues no sabíamos por dónde, ¿no? O sea, teníamos situaciones en las que no podíamos lograr esta cooperación que tan fácil lográbamos con el hermano mayor, y decíamos, ¿qué está pasando? O sea, todas nuestras técnicas de escasos 4 años de experiencia paterna, pues no nos servían con este nuevo niño, ¿no? Entonces era, ¿qué hacemos? ¿Por dónde? Llega esta información del kinder y dices, no, es que, pues algo estoy haciendo mal, algo hay mal con el niño, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, vamos con la especialista que más nos estuvimos viendo opciones y demás. Vamos a hacer una de estas evaluaciones como muy complejas, ¿no? Que lo llevamos a varias sesiones. Nosotros contestamos cuestionarios, entrevistas y demás. Las mises del kinder también dieron información, fueron a hacer visita de campo al kinder. Y total que al final de todo esto nos dicen, lo que sucede es que su hijo tiene altas capacidades. Y los dos así como... ¿Sabían qué era eso? En la vida habíamos escuchado ese término. Híjole, o sea, era sí. como, es que es muy inteligente. Ajá. Pues sí, como que uno dice, pues sí, es listillo. Uh-huh. Y
¿no? Entonces sí fue como un balde de agua fría porque pues no sabes cómo interpretar eso. ¿Es algo bueno? ¿Es algo no tan bueno? ¿Tengo que hacer algo? ¿No tengo que hacer nada? Y bueno, ahí empezó como todo un camino de buscar respuestas, ¿no? Como cualquier mamá que te topas con un reto nuevo, pues yo empecé a buscar información, a preguntar, a buscar libros y demás. Y la verdad, como muy a cuentagotas, pero pues sí fui obteniendo información para saber de qué estábamos hablando, ¿no? Oye, ¿y cómo lo tomó tu hijo? Pues en aquel entonces, fíjate, muy chistoso, porque nuestra primera reacción fue como de secreto. Ok. O sea, ni siquiera fue algo que pues platicáramos. ¿A quién? ¿A cómo? ¿Qué dices? Es que tengo un hijo listo. Pues no, listo, pero listo, pero estoy reportada, ¿no? De la escuela. Entonces no, así como secretito. Claro. A la familia, pero así como de, es que no sabemos, y así, ¿no? Al niño obviamente nada. Y una de las cosas, lo primero que a mí se me vino a la mente fue decirle a la psicóloga, oye, ¿y qué hacen otros papás? O sea, seguramente no es el primer niño al que das este diagnóstico o esta evaluación. ¿Qué hacen los papás después de esto? Y ella me decía, bueno, pues hablar con la escuela, pues ver, ¿no? Si el niño necesita alguna terapia, pues ya, ¿no? Y la verdad yo le insistí mucho que hiciéramos como un grupo de papás. Yo le decía, es que pues a lo mejor los otros papás saben algo. Claro. Hay que hacer un grupito. Y bueno, tanta fue mi insistencia y pues también tan generosa fue ella de decir, a ver, yo te ayudo, tienes razón, vamos viendo, contactamos a los papás a ver si les interesaba y ahí empezó una comunidad de papás. Éramos 4 papás en aquel momento, hicimos un chat y pues empezamos a compartir esto, por lo menos un espacio en el que no nos conocíamos, pero sabíamos que podíamos decir, tengo un niño listo, y el otro iba a decir, yo también, y le batallé un chorro con esto, yo también, ¿no? Cosas que no podíamos compartir a lo mejor en otros ambientes. Y así la comunidad empezó a crecer mucho, ahorita ya son alrededor de 200 familias. O sea, sí iniciaste la comunidad que tienes actualmente. Exacto, así empezó, igual ya luego les platico un poquito más, qué padre. Pero fueron llegando los papás igual que nosotros, así como de secretito de, oye, es que me dijo una amiga que a lo mejor y no sé si me pudieras agregar. Y bueno, así se fue dando y así llegué a este tema, que la verdad me hizo a nivel personal, a mí me hizo muchísimo clic, muchísimo ruido de qué es esto, de qué se trata, qué está pasando. Empecé también a platicar con otras familias que llegaban por ahí. Oye, ¿qué crees? Es que fulanita como que también y perenganita le acaban de decir. Y bueno, empecé a platicar con otras familias, a ver otras experiencias y como que se me abrió el panorama de decir, este tema está muy interesante. Yo quiero entrarle algo aquí a este tema. Okay. Y así fue como decidí, dije, voy a estudiar algo pues para estar más informada por mis hijos y pues porque me llamó. Yo había estudiado en mi juventud, estudié Relaciones Internacionales. Okay. Y a la hora de buscar el máster que quería en inclusión educativa, que traía ahí el tema de altas capacidades, pues necesitaba una carrera pues más afín, ¿no? Sí. Entonces hice pedagogía en línea y después una persona aquí en Guadalajara, una psicóloga que tiene también contacto con estos temas, me recomendó la maestría de la UNIR en España. Me dijo, si quieres como... Yo estudié una maestría en la UNIR. ¿Sí? De España, sí. De inteligencias múltiples. Ay, no, padrísimo. Que me encanta ese tema y tengo máster ahí. Pues también muy relacionado a ese tema. Súper de la mano, por eso me apasiona tanto. Y justo el máster de la UNIR a mí me encantó porque muchísima evidencia científica, me abrió un panorama impresionante de especialistas, de conceptos, de experiencias de todo el mundo, no nada más de España. Sí, porque tienes compañeros de Argentina, bueno, yo tenía compañeros de Argentina, de España, de México, de muchas partes, muchos países. Sí, exacto, incluso españolas o latinoamericanas que están en otros países estudiando, trabajando, entonces fue la verdad una muy, muy, muy buena experiencia y pues con eso fui agarrando más herramientas también empecé ayudando a la comunidad, entonces literal las familias que estaban en el chat me hablaban, oye, es que pues, ¿qué hacemos? ¿No? Pues, así de amigas, ¿no? Porque, pues, sin ningún proceso ni nada, pues, a ver, podemos hacer esto, mírale este libro o revísate este podcast, etcétera. Y de ahí también me invitaron a hablar en las escuelas, ¿no? A dar una charla de sensibilización, a platicar con los maestros, y así ha sido como, pues, ha ido creciendo también esta experiencia y también...
agrupando también a más personas, también Ujú. especialistas, ¿no? Porque en el tema de las altas capacidades, pues hay mucho, ¿no? Hay que evaluar, necesita psicólogos, hay que dar acompañamiento, ahí está el tema sensorial, el tema de adecuaciones curriculares. Entonces, esto me ha permitido también conocer más personas que, aunque su área principal no son altas capacidades, pues están involucrados en lo que se necesita. Y se me hace súper valioso esto que dices de dar a conocer, porque necesitamos información y hoy que vivimos en un mundo de tanta información, pero información real, objetiva, certera. Y entrando en este tema, Gaby, ¿qué son las altas capacidades? Ahora sí, ¿cómo lo explicarías tú? Fíjate que es un punto complejo, porque en realidad no hay una definición de altas capacidades que sea universalmente aceptada, o que esté consensuada entre todos los especialistas. Incluso aquí en México la Secretaría de Educación Pública habla de aptitudes sobresalientes, ni siquiera de altas capacidades, ¿no? Entonces, es un terreno así como inestable, ¿no? Pero en realidad de lo que estamos hablando es de un perfil cognitivo, ¿no? De una inteligencia superior a la media, pero que también viene acompañada de cosas como una memoria sobresaliente, como un aprendizaje veloz, como capacidad de detectar patrones o de realizar razonamientos abstractos. Y también un componente muy interesante es una intensidad emocional muy marcada, que puede resultar difícil de manejar, ¿no? Porque va acompañada de esta capacidad o de esta visión intelectual y puede complejizar la vivencia de la persona, ¿no? Entonces, estamos hablando de un espectro donde hay potencial a desarrollar, ¿no? Esa parte también es importante, porque la alta capacidad no es como un gen, ¿no? O no es como tu huella digital, ¿no? Que así naciste y así te vas a morir y ya la tienes, ¿no? O sea, la alta capacidad es un potencial que se tiene que desarrollar y que puede o no desarrollarse dependiendo factores tanto externos, que pueden ser pues la familia, la escuela, las oportunidades, y también internos, ¿no? Que puede ser la motivación, las habilidades blandas, la adaptación, la adaptabilidad que se tenga, ¿no? Entonces, este potencial, pues podemos ver que nos puede llevar muy lejos o no tanto, ¿no? Incluso vemos casos en los que no hay alta capacidad, pero el trabajo arduo y demás supera a la alta capacidad. ¿Por qué? Pues porque no se le dieron las herramientas necesarias para trabajar ese potencial. No sé si me explico. Claro. Oye, por ejemplo, en el caso de tu hijo, tenía 4 años, ¿no? Cuando nos empezaste a platicar. 4 años. Hoy, ¿cuántos años tiene? 10. ¿Y cómo le ha ido? Pues mira, bien. Fue muy interesante también descubrir, porque bueno, en casa pues tengo 3 perfiles de alta capacidad, ¿no? Me dicen, ¿Tus 3 hijos ¿cómo? tienen altas capacidades? Sí. Pero son perfiles súper, súper distintos, ¿no? Entonces también a veces por eso cuento el ejemplo porque digo, así pasa en la escuela y en muchas familias. Sí. Con el que llegamos al tema de la alta capacidad, pues es un perfil disruptivo, un perfil que cuestiona, un perfil con mucha chispa, que llama la atención, muy creativo, ¿no? Difícil de tratar porque es de estos niños como que traen su agenda propia y no lo sacas de ahí. A los que no funciona ninguna estrategia de premio, castigo, soborno, chantaje, no hay manera. Pero después llegó, después identificamos al más pequeño porque fue muy precoz, ¿no? Ese sí fue un niño que dices empezó a leer chiquitito, estaba en kinder y ya leía, ya escribía números, ya oraciones completas, era como, ¿qué está pasando, no? Un perfil de esos que brillan, que dices, lo que lo pongas a hacer, lo va a hacer. Lo pongo a cantar, canta, lo pongo a correr, corre, que le gusta, ¿no? Ser el centro de atención, líder, amiguero, etcétera. Mi otro hijo es mucho más introvertido. Y años después identificamos también al mayor, ¿no? Que era como, pues sí, es listillo, pero pues es listillo y ya, ¿no? O un perfil totalmente diferente que no le gusta ser el centro de atención, no le gusta el conflicto ni causar problemas, no, o sea, tranquilito y relajadito. De hecho, hicimos el proceso de evaluación y todo porque empezamos a tener temas en la escuela de, oye, es que acaba en el doctor todo el día, le duele la cabeza de todo, se quiere, era como, ¿qué está pasando? O sea, si todo está bien,
amiguitos, calificaciones, o sea, ¿qué está pasando si todo está bien, ¿no? Y bueno, esa fue una forma de somatizar una situación que emocionalmente estaba siendo difícil y que nadie habíamos detectado, ¿no? Entonces ya de ahí pues ya vimos el perfil, ya conocimos y ya pudimos ir haciendo como ciertas adecuaciones, ¿no? Tanto en casa como en la escuela para que pudiera fluir mejor. Wow. Y distintas, porque estás hablando de que, o sea, los 3 tienen el mismo diagnóstico, sin embargo, tienen diferentes perfiles. O sea, dentro de las altas capacidades hay distintos perfiles. Totalmente. Y con cada uno las adecuaciones que cada uno requiera. Exacto. Oye, Gaby, ¿y tú o tu marido no tienen altas capacidades? Pues mira, no sabemos. Mira, la verdad es que, o sea, estos niños pues no nacen de la hierba. O sea, hay un componente genético importante. Ok. Entonces, cuando llega la identificación, pues llega también a toda la familia. Claro. ¿no? Entonces, empiezan muchos, a la gran mayoría de las familias, de los papás, les empiezan a hacer sentido muchas cosas, ¿no? Entonces, es como, claro, cuando yo estaba chiquito, así asado. O mi hermana, con razón, siempre hacía asado. Y se suelta ahí toda la parentela, ¿no? De que si el tío... Ya te empiezas a dar cuenta de... Sí, exacto. Y la verdad es que yo con las familias que he trabajado he tenido un par de casos que ya estaban ellos identificados, los papás, ¿no? Okay. Que sí decían, sí, pues es que a mí me evaluaron, a mí me dijeron, a mí... Pero en general es un tema nuevo. Entonces dices, no, sí, yo me acuerdo que mi hermano, que mi tía, lo que sea, pero no había este conocimiento de qué es o de qué se trata o qué está pasando, ¿no? Entonces también esa parte es importante que los papás lo ubiquemos y lo trabajemos, porque luego esa vivencia familiar que hay es la que queremos trasladar al hijo, ¿no? Entonces, en los casos donde hubo, por ejemplo, una sobreexigencia muy grande, es como, no, qué miedo, o sea, yo no quiero que mi hijo viva eso, entonces, no quiero que cargue esas expectativas. Y bueno, o al revés, ¿no? A mí nadie me hizo caso, yo tenía este potencial, que hubiera pasado si alguien me hubiera y nunca nadie. Entonces, no, mi hijo, todo, ¿no? Entonces, pues esa parte es importante, trabajar y asimilar primero el contexto del que venimos para poder enfocar mejor lo que hay que hacer con este niño, que es pues una página en blanco. Totalmente. Oye, Gaby, y con esto que nos platicas, ¿cuáles serían las señales que en casa los papás pueden empezar a detectar para darse cuenta si es que sus hijos tuvieran altas capacidades? Sí, mira, también ahí es complicado porque aunque sí hay pues algunas características que podemos revisar, digamos un tipo checklist, es importante tener en cuenta que lo que estamos haciendo es como observar para ver si hay algo más, ¿no? Entonces, no podemos agarrar unas características y decir, es que sí vi que tiene esto, sí tiene altas capacidades. Claro. O no, le falta esto y aquello, no, seguro pues no tiene, no vale la pena, lo que sea, ¿no? Entonces, estas características pues hay que observarlas y pues nos podrán explicar algo que nos lleve a hacer la evaluación, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, una muy buena memoria episódica, por ejemplo, o sea, son niños que te recuerdan, ¿no? Sí, por aquí, en las vacaciones de hace un año fuimos, hicimos y todo, y dices, híjole, en las vacaciones de hace un año, pues tenía 3 años, tenía 2 años, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí. O por dónde, o el camino por donde vamos desde muy chiquitos, ubican este tipo de cosas que llaman la atención, ¿no? Son niños que pueden tener muy buen vocabulario y no solamente que tengan muchas palabras, sino que sepan cómo usarlas, palabras complejas que las pueden usar en el contexto correcto, que se sabe, ¿no? Llama la atención. También un razonamiento abstracto desde muy pequeños, llegar a conclusiones lógicas complejas, ¿no? Entonces son estos niños que te dicen, claro, es que si hago esto por esto y aquello. Mira, todos los niños tienen puntadas, todos los niños ven el mundo de manera creativa, todos los niños hacen comentarios que nos sorprenden, pero en estos niños sí tendríamos que fijarnos un poco más, ¿no? En el contexto, a ver, ¿de dónde sacó esto? ¿Cómo llegó a esa conclusión, no? O sea, digamos, hacen elaboraciones muy, muy complejas. También tienen intereses muy marcados, o sea, son niños que se clavan en temas, ¿no? Entonces, dicen, es que quiero saber de dinosaurios, o del espacio, o de la Fórmula 1, de lo que tú quieras, ¿no? Pero se superclavan, ¿verdad? Y aprenden vocabulario y mil cosas. Exacto, un nivel que llama la atención, o que te pueden platicar, ¿no? Niños de 4 o 5 años, o incluso ya más grandes, pero que te platican a un nivel que no corresponde con su edad, ¿no?
muchas veces tienen dificultad en la parte social, pero ahí hay que analizar porque puede ser cuestión de temperamento, ¿no? Habemos personas más tímidas, más extrovertidas, pero a veces lo que pasa con ellos es que les es difícil encontrar con quién compartir, ¿no? Entonces dices, bueno, un niño que habla de rocas en el recreo, pues ¿quién lo va a querer escuchar? Claro, o sea, y los otros están jugando Spidey o claro, Paw Patrol. Y se quieren subir a la resbaladilla, claro. y quieren ir a patear el balón y quieren, pues nadie quiere escuchar esto, ¿no? O a veces tienen un pensamiento muy rígido de cómo deben hacerse las cosas, o muy complejo. Falta de flexibilidad, ¿verdad? Sí, entonces están en el recreo y quieren hacer un juego de 200 reglas y que todo el mundo les haga caso y que nadie platique y que sigan. Pues no. O sea, todo el mundo dice, quédate con tu juego y ya nos vamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son señales que podemos ver. Ya más grandes en la escuela, también podemos ver, por ejemplo, temas de aburrimiento, ¿no? Que dicen, está muy aburrido, cuando hay mucha repetición o cuando el tema no les engancha, a veces ni siquiera quieren hacer, ni siquiera inician la actividad. O este rendimiento muy disparejo, ¿no? Perfiles que dices, no, es que en matemáticas, ¿qué onda? ¿No? Aventajadísimos, súper bien, pero en historia o en español, pues, o sea, vamos mal, ¿no? Okay. Entonces, muchas veces ahí lo que hacemos, el enfoque es decir, no, hombre, pues qué bueno que sea un genio en matemáticas, pues lo demás hay que nivelarlo. No digo que no, pero si vemos un perfil así, tendríamos que poner atención, porque entonces lo que tenemos que usar es el área fuerte para jalar las demás áreas. Claro. Si lo que hacemos es cancelarle, ¿no? Ahorita ya no te concentres, ya vas como 3 grados arriba, ya no necesitas estudiar matemáticas. Pues los apagamos, claro, ¿no? Entonces, en la escuela podemos ver también esas actitudes, niños que cuestionan mucho, ¿no? Que son muy pesados. Digo, yo también entiendo a los maestros. Claro. O sea, tener un niño con esta capacidad verbal, que aparte te cuestiona, que no quiere hacer nada, que se acuerda que hace 2 semanas tú dijiste que ibas a hacer o que iban a... Pues es complejo, complicado, ¿no? En el salón. Claro. Y fíjate, me encantó algo que decías ahorita de aprovechar las fortalezas. Yo me acuerdo del caso de un alumno que tuvimos en el kinder que tenía altas capacidades y tenía conflictos sociales, justo lo que acabas ahorita de decir. Y entonces él destacaba en matemáticas y era muy artístico, le gustaba como que el arte. Y entonces decíamos, bueno, vamos trabajándole el área social a través de que le ayude a la miss, a que le explique mate al de al lado, o los números, pues, en el kinder ven números, ¿no? Sumas, cosas sencillas, y que dibuje cosas que a él le interesen, lo que sea de su interés, y que se lo platique a algún grupo de amigos, que haga grupos, o sea, tratar de aprovechar estas fortalezas para equilibrar un poco lo que tú decías, o sea, como sus debilidades. Claro, justo, ese es un punto clave, porque estos niños funcionan muchísimo en base a la motivación personal. Entonces, es bien difícil porque si tú le quitas esa motivación, no vas a trabajar con él. O sea, no va a haber cómo. No hay manera. No hay manera, de verdad. No, y esto me lo han dicho papás, maestros. Es que te lo juro que no hay manera. Efectivamente. Tal cual. Oye, Gaby, tú detectaste, digamos, de manera temprana, ¿no? A tus hijos, tenía 4 años. ¿Qué tan importante es que la detección sea temprana? ¿O qué pasa si no se detecta o se detecta muy tarde? Es muy importante la detección. Nota, es muy importante la detección temprana. ¿Por qué? Porque uno le damos sentido a la vivencia del niño, ¿no? Estos niños, pues justo lo que comentas en el kinder, desde muy chiquitos empiezan a notar ciertas diferencias y es como, pues ya acabó primero, o ya sabe leer, o es muy hábil en esto. Y conforme el tiempo avanza, les es más difícil darle sentido a esto que están viviendo, ¿no? O son muy intensos, ¿no? Este tema emocional que no pueden controlar. O sea, hay muchas cuestiones. Entonces, mientras más pronto tengamos información, mejor podemos acompañar al niño. Claro. Y mejor podemos darle herramientas a todos los que trabajan con él, ¿no? A la escuela, a los maestros, a los papás, para que entiendan qué está sucediendo y digan, nos vamos a ir por aquí, ¿no? Vamos a hacer estas adecuaciones, vamos a buscar estas herramientas. Dice Marian Rojas que entender es aliviar, ¿no? Me encanta esa frase. Totalmente. Me encanta. Totalmente. Entonces, si tú estás con este conflicto que yo viví, por ejemplo, decir, o sea, tengo un delincuente en potencia, ¿o qué es esto? ¿No? Sí. Y llegan y te dicen esto y dices, pues no sé qué hacer todavía, pero por lo menos ya sé de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, sí, la detección temprana es muy importante porque luego, aparte, se puede llegar a patologizar muchas de las conductas de los niños, ¿no? Entonces, aquí tenemos, y hay muchos casos, el CEPAC
que es el Centro de Especialización para Altas Capacidades aquí en Jalisco. Ellos tienen una estadística que dicen que 2 de cada 3 casos de TDA son en realidad altas capacidades mal diagnosticadas. Ay, eso pasa muchísimo, Gaby. Qué bueno que tocas ese punto porque, a ver, hay comorbilidad también, ¿no? O sea, se puede tener las dos, pero se confunde mucho. ¿Por qué se confunde tanto? Mira, ahí sí puede haber esta cuestión que se llama doble excepcionalidad, que tengamos un perfil de altas capacidades con alguna otra condición. Dislexia, TDA, autismo, o sea, sí puede pasar. Incluso puede haber una triple o múltiple excepcionalidad, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. La otra es que puede ser que solo sea altas capacidades, pero que se vea como, particularmente como un TDA o un TDAH, ¿no? ¿Por qué? Porque hay características que sí se combinan, pero que tienen un origen distinto y que deberían tener pues esta atención diferenciada, ¿no? Entonces, en la escuela lo que puede ver el maestro es un niño que no pone atención, ¿no? Porque está a lo mejor en su mundo, porque el tema le resulta aburrido, porque ya lo sabe, o no lo sabe, pero no le resulta interesante. Entonces está en su mundo y dice, está distraído, pues es un tema de atención. Claro. ¿No? O niños que tienen sobreexcitabilidad psicomotriz, ¿no? Que también es común en las altas capacidades. Entonces, esta necesidad del cuerpo de moverse, ¿no? Entonces, están todo el tiempo. Tiene hiperactividad, pensaría. Es hiperactivo, ¿no? Sí es listo, pero es hiperactivo, ¿no? Sí es listo, pero tiene temas de atención. Entonces, hay que medicarlo, hay que... o no termina los trabajos en el tiempo que los debe terminar, ¿no? ¿Por qué? A veces porque es muy detallado. A veces el pensamiento complejo es algo que tenemos que poner mucha atención, ¿no? Porque no lo vemos, ¿no? O sea, en la mente es como este pensamiento arborescente, ¿no? Que se puede ir por 1000 lados. Entonces, cuando un niño de altas capacidades se enfrenta a una tarea, a veces es una tarea sencilla y él la complejiza en su mente, ¿no? Entonces dice, no, pero ¿por dónde empiezo? O sea, sí podría ser una casa, pero también podría ser una cabaña, pero podría tener una puerta o dos, pero podría... Entonces está él en este razonamiento, en estas 1000 opciones que a veces se nos juntan con el perfeccionismo y ya acabaron todos el dibujo y él no ha ni empezado, ¿no? Y así, pues con un ensayo o con un problema matemático o con lo que te pueda decir, ¿no? Entonces, si nada más vemos esas señales, pues decimos, oye, pues tiene un problema de flojera, de hiperactividad, de atención, de lo que sea, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que a la hora de hacer la evaluación o la primera detección de qué está pasando, pues veamos todo el contexto, ¿no? O sea, hacer una observación 360 para ver en realidad qué puede estar pasando, ¿no? Y bueno, esto hablo de altas capacidades, pero tú sabes que aplica para lo que sea. O sea, no me puedo ir de entrada a decir, no, claro, es que es esto, ¿no? Entonces... Por eso lo que decías, ¿no? Que se hacen pruebas largas de varias sesiones, porque se va también haciendo un descarte, se va analizando, bueno, se debería, pues, ¿no? De revisar desde la vista, el oído, o sea. Exacto. Sí, la verdad es que, o sea, esa sí es una recomendación para las familias, que hay que buscar una evaluación lo más completa posible. O sea, yo entiendo como mamá que es complejo pensar en una evaluación, decir, oye, el tiempo, que son no sé cuántas sesiones, que me puede llevar varios meses, el dinero, la inversión de decir, oye, pero pues no son procesos económicos, la energía, oye, tengo que, o sea, de entrada podemos decir, ay, no, mejor una más sencilla, una más rápida o lo dejo para después, pero la verdad es que vale muchísimo la pena hacer el esfuerzo de tener esta información a tiempo, ¿no? Porque nos podemos ahorrar 1000 dolores de cabeza en la escuela, nos podemos ahorrar malos ratos con nuestro hijo, en la relación con nuestro hijo, nuestra hija, y esta información, a veces me dicen, bueno, ¿qué pasa si hago la evaluación y no tiene altas capacidades? Bueno, tendrás una herramienta para conocer mejor a tu hijo y darle lo que necesita y acercarle lo que le puede ayudar a tener un mejor desarrollo. Punto, ¿no? Claro, porque algo se observó, por lo cual lo llevaste a evaluar. Claro. ¿No? Entonces, no tiene altas capacidades, ok, perfecto, pero ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo trabajamos con cada uno? Y además, en una etapa tan temprana, a mí se me hace, yo trabajo mucho el tema del vínculo y la conexión y el apego y todo esto. Entonces, como dices tú, o sea, desde tu propio ejemplo que nos compartes, se puede lastimar esa relación, o dices, ¿qué onda con mi hijo? Por más que le digo, no entiende, que tiene problema de conducta y que... A ver, el pobre ni siquiera va por ahí, entonces sí puede aliviar mucho conocer un diagnóstico, definitivamente de acuerdo. Totalmente, y fíjate que ese es un punto que yo siempre trato también, el tema de la conexión, ¿no? Entonces les digo a los papás, no vale la pena sacrificar o lastimar esa conexión por temas de
pues que si la conducta, que si las agujetas, que si... Y más si ya sabes de dónde viene, ¿no? Y sí pasa muchísimo, ¿no? Cuando explicamos las sobreexcitabilidades, ¿no? Que son estas, esta manera más intensa que tienen estos perfiles de vivir el mundo. Por ejemplo, la sobreexcitabilidad intelectual, que los lleva a estar preguntando, cuestionándose, a ser más, digamos, inconformistas con la información que les llega, pues los papás entienden un poco y dicen, ok, le bajo 2 rayitas, ¿no? Oye, el tema sensorial, ¿no? Que de hecho se ve que afectado tienes también. Sí, tienes por ahí un episodio con Debbie, Sí, ¿verdad? sí. Sí, la conozco, hemos trabajado con estos perfiles. Estuvo hablando, si no lo han visto, vayan a ver ese episodio con Debbie y con Ale. Ale, terapeuta de lenguaje, y Debbie, terapeuta de integración sensorial, y trabajan de la mano, o sea, tienen casitos. Qué padre que también trabajas tú con ella. Sí, porque en este tema hay mucho tema sensorial. A veces es un trastorno de integración sensorial, a veces es una sobreexcitabilidad sensorial, o sea, simplemente un organismo que reacciona de manera más intensa al estímulo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Saber que eso existe y acompañarlo de la mejor manera, ¿no? Claro, y hoy hay terapias, o sea, es una bendición que hay buenas terapeutas, tenemos a Debbie, muchas terapeutas, o sea, hoy se puede. Exacto. Entonces, pero cambia todo si yo ya sé de qué estoy hablando, claro, ¿no? Entonces, no es porque el mensaje muchas veces, y obviamente desde a lo mejor hasta maestros, familiares y demás bien intencionados, es como decir, es que, ¿no? Pues lo está chiqueando mucho, es que no tiene límites, es que necesita ser más firme, es que... Y cuando nos ponemos del otro lado y vemos de verdad cuál es la vivencia del niño, dices, híjole, ¿no? O sea, estaba siendo injusta con él o con ella, ¿no? Le estoy exigiendo algo que no puede lograr, no puede, o sea, su cerebro no puede, su organismo no lo va a lograr ahorita, y pues es terrible, ¿no? Esa parte de darte cuenta y pues teniendo las herramientas, pues mejoras eso simplemente, ¿no? Definitivamente, Gaby. Oye, ¿y qué papel juega la familia? O sea, ¿cómo este acompañamiento a papás puede o no impactar en el desarrollo del niño que va creciendo con altas capacidades? Mira, el papel de la familia es fundamental, ¿no? Y eso lo digo yo con convicción, pero también lo dicen los expertos de diferentes partes del mundo, lo dicen muchísimos estudios. Incluso hay una frase que tengo por ahí de SENG, que es una organización en Estados Unidos que trabaja con estos perfiles, en el que dice que lo más importante es la atención y la relación de la familia con el niño. Incluso este vínculo puede hacer que una mala atención educativa, o sea, una mala experiencia en la escuela o en el entorno del niño, se puede superar fácilmente si la familia está presente. Qué poderoso eso que acabas de decir, Gaby. Y lo contrario no sucede. O sea, una buena escuela, un buen entrenador, un buen programa académico no te va a solucionar el tema de no tener el apoyo ni el vínculo familiar, ¿no? Entonces, a veces que los papás ya están así desgastados, preocupados con el tema de qué escuela o cómo le hago, les digo esto, bueno, o sea, sí, claro, hay que buscar escuela, hay que buscar adecuaciones curriculares, claro que sí, pero mientras prioricemos lo otro y mientras seamos capaces como papás de dar esta contención, esta información que necesitan los niños, estas herramientas, estás del otro lado, o sea, de verdad, ¿no? Entonces, sí. Tú y tu hijo están del otro lado. Están del otro lado, claro, de verdad. Claro, entonces, sí. Sí, es muy importante. De hecho, por eso mi apuesta, ¿no? Con Gifted y con lo que hago es ayudar a las familias, claro, ¿no? Porque pues pasa esto, las familias llegan pues súper desgastadas, súper presionadas, ¿no? Platicábamos hace rato, no es un tema que pueda ser muy público, no es un tema que las familias se sientan cómodas de platicar a otras familias o de platicar incluso en las escuelas, ¿no? Entonces genera mucha hasta culpa, incertidumbre, entonces es importante, pues esto, que las familias tengan la información, tengan espacios de contención y tengan herramientas, ¿no? Definitivamente. Sí, incluso me dicen las mamás, bueno, es que están las amigas, ¿no? Que le batallan con la tarea o que con la lectoescritura o cosas así. Y yo le batallo un chorro con otras cosas, pero pues no me siento cómoda de decirlo porque es como, ay, pues, o sea, ¿tu hijo qué? O sea, ¿tú qué? ¿No? Si tu hijo ya lee desde no sé cuándo, si es bien listo, si es bien no sé qué, en la escuela dicen, no, es que
pues van a decir, ay, si ahí viene otra señora que cree que su hijo es el más listo, ¿no? O sea, no. O llegan las familias a guardar la evaluación, el informe, dicen que nadie lo vea, porque, ¿no? Me van a decir. O porque a mí me ha tocado papás que sí llegan, ¿no? Y me dicen, ¿sabes qué, Andrea? Pues sí, me evaluaron, me están dando un diagnóstico, pero no quisiera que nadie supiera porque no quisiera que lo etiquetaran. Y yo les quiero decir, papás, y justo lo que estamos diciendo ahorita tú y yo, Gaby, y por qué existe este podcast y estos espacios, porque creo también he visto mucho que cada vez más los papás hablan de estos temas abiertamente, que ya se habla de la neurodiversidad, que se habla de los cerebros neurodivergentes, del déficit de atención, del autismo, de todo esto. Siento que eso ha hecho que hasta los mismos niños lo vean tan natural, tan normal, y que creo que poco a poco sí la gente se está animando más a platicar su historia, como tú ahorita que nos estás platicando, y ya no tanto a etiquetar al otro, a rechazarlo. Creo y espero y ojalá y lo logramos sí. También con este podcast, pero es verdad que esto viven los papás, o sea, decir, pues mejor que nadie sepa, guardo el diagnóstico, claro. Lo van a ver feo, le van a hacer el fuchi. Claro, y muchas veces ni los papás mismos entienden de qué están hablando, sí, ¿no? Entonces sí. Es como, pues no sé, o sea, pues nomás sé que es muy listo y ya, pero mi realidad, o sea, lo que yo veo es un niño que no se puede controlar, es un niño que sí, lo no que la logra. Conducta me dice. Exacto, entonces es muy complicado, porque otro punto que hay en las altas capacidades es el tema de la disincronía, ¿no? Digo, todos, o sea, nadie crecemos parejitos, ¿no? Todos crecemos como así unas áreas primero, maduramos más, pero en el tema de la alta capacidad, las disincronías son muy marcadas, ¿no? Entonces podemos tener un niño, un pequeñito de 5 años que tenga una edad cognitiva de 9, pero que tenga una edad emocional de 3, ¿no? Sí, entonces, y eso es fuertísimo. Es fuertísimo, ¿no? Para todos, ¿no? Porque los papás, pues, le digo, es como si estuvieras criando 3 niños en uno. Exacto. Sí, porque tienes este mini abogado que te razona, que te habla, o sea, tú inconscientemente lo ves como más grande, porque te habla como más grande. Se te olvida que tiene 5 años, ¿no? Y luego te hace un berrinche, como si tuviera 2, 3 años que dices, ¿qué es esto? Sí. Y el propio niño, que es lo que decíamos también hace rato, el propio niño es consciente de esto, claro, ¿no? Justo también porque tiene una edad cognitiva más avanzada, tiene un nivel de autoconciencia más maduro, entonces aunque tenga 5 años, él se da cuenta que esa reacción que tuvo, pues no está padre, no es correcta, que nadie más de sus compañeros hace esos berrinches que él hace, pero no lo puede controlar. Entonces también por eso es bien importante que los papás sepamos qué está pasando y que le podamos traducir esa experiencia al niño. Y estamos hablando de autoestima, Gaby, o sea, porque el niño va formando la autoestima y entonces ellos se dan cuenta. O sea, claro Totalmente. Que en su saloncito, en la escuela, ven que el de al lado, por decirte, no sabe escribir y yo ya escribo perfecto, pero el de al lado sabe hablar, jugar, manejar sus emociones y a mí me dicen el llorón. O sea, pues siguiendo el ejemplo que decías. Entonces, claro que Totalmente. Se empiezan a sentir los raros porque se dan cuenta, aunque tú como papá digas, yo no quiero etiquetarlo, ellos, a ver, pues los niños aprenden del entorno. Claro, ¿no? Claro. Y entonces está esta vivencia donde aparte todo el mundo me dice, ¿no? Oye, a ver, tú ya no estás para eso, a ver, tú siempre tan intensa, ¿no? Tú siempre con tus cosas, claro. En el tema sensorial, no puede ser que otra vez tú con esto, si ya habíamos dicho, a veces les falla mucho, también sucede la coordinación motriz fina. Fíjate. Que aparte no va de acuerdo con el desarrollo intelectual. Entonces ellos acá tienen ya su obra de arte que hicieron en la mente y todo, y a la hora que agarran el lápiz, pues no. Y luego viene la frustración. Viene la frustración y el mensaje externo es como, ay, ni era para tanto, ay, ya está bien, ay, ¿no? Entonces, y eso, como tú dices, va directito a la autoestima y al autoconcepto. Oye, y hablando de la escuela, o sea, porque hablábamos ahorita del acompañamiento de los papás, pero en el colegio, ¿cuáles crees tú ahorita que sean estos retos que se están enfrentando las escuelas que tienen alumnos con niños con altas capacidades? Porque ahí es donde se experimenta mucho este tema. Sí. O que se pueden dar cuenta. Sí, claro. Como tu caso. Idealmente, pues en el colegio es donde deberían debería poder verse, ¿no? Oigan, aquí hay algo, vamos a evaluar, oigan, ¿no? Como ya se da con otras condiciones, a lo mejor con la alta capacidad no tanto, porque no está tan visibilizado, pero definitivamente es un reto enorme. Yo siento que ahorita las escuelas pues están enfrentando a un panorama muy complejo, nuevo, ¿no? Que dices, es que antes pues había de una, ¿no? Para todos.
Y ahora, pues, las aulas están llenas también de evaluaciones, de condiciones, y no solamente a lo mejor cognitivas o psicológicas, sino también entornos familiares más diversos, ¿no? Entonces, esto hace que la realidad de las escuelas sí sea muy compleja. Pero yo aplaudo también que a la par, pues, los maestros, los directivos están buscando herramientas e información para saber qué hacer, ¿no? Yo creo que ese es como un primer paso. Definitivamente. Me ha tocado estar con varias escuelas platicando de esto y la apertura, pues, es básica, ¿no? Entonces, hay muchas escuelas que dicen, la verdad, no tengo mucha idea, la verdad no lo habíamos atendido de esa manera, pero vamos viendo, vamos entrándole y vamos analizando, y yo creo que eso es muy valioso. De hecho, yo les digo a los papás, cuando ya tienes esa apertura, ya vas de gane, ya tienes camino avanzado, ¿no? Aunque el proceso sea lento, ¿no? Porque pues también los maestros o los departamentos, incluso psicopedagógicos de los colegios y demás, pues necesitan herramientas para ir conociendo al alumno, ¿no? Porque es una realidad que aunque tú tengas 2 alumnos con el mismo perfil, con el mismo CI incluso, pues los perfiles pueden ser totalmente diversos y habrá que hacer adecuaciones distintas, ¿no? Claro. Y a veces se le tiene un poco de miedo, ¿no? A este tema de las adecuaciones, porque suenan como, pues, un mega trabajal extra. Y se entiende, ¿no? Esta reticencia a lo mejor de decir, híjole, y aparte si tengo al que trae retraso en lectoescritura y al que apenas no sé qué, pero las adecuaciones, conociendo el perfil, las adecuaciones que podemos hacer a estos niños en realidad no son tan complejas, ¿no? Y en realidad no se trata de hacer más, porque a veces lo que se hace es más, ¿no? Entonces, si ya hizo 10 sumas, que haga otras 10 sumas. Si ya hizo 5 planas, que haga otras 5. Simplemente es hacer diferente, ¿no? O sea, buscar un poco de más profundidad o complejidad en los contenidos de acuerdo al perfil y ya estás del otro lado, ¿no? O sea, si hay herramientas y si hay lineamientos que se pueden aplicar de manera no tan compleja. Ok, ¿cómo qué prácticas recomendarías, Gaby? O sea, ¿qué buenas prácticas, qué tips podemos implementar? Digo, en términos generales, cada quien tendrá su perfil, pero para ayudar a niños con altas capacidades. El primero sería ver el perfil completo, ¿no? Okay, ver el perfil 360 grados, ¿no? Es muy común esto que te decía, ¿no? Vamos enfocándonos en el área que está muy débil o vámonos enfocando en potenciar la otra área y dejamos de atender y de entender también el perfil completo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un tema sensorial, pues es importante tomarlo en cuenta a la hora de atender, ¿no? O sea, ¿cómo voy a...? Luego dicen, no, pues ya le hice las adecuaciones y no las cumplen, ¿no? Y no funcionan. Bueno, porque estás dejando de lado un tema importante, ¿no? Que es el sensorial, que no le permite, ¿no? Cumplir con este programa o aventajar o lo que sea, ¿no? Entonces, un primer punto importante sería ¿no? Hay que ver el perfil completo. Otra cosa es, también hay que hacer equipo, ¿no? En el tema de altas capacidades, en todos, en particular en pues hay que hacer equipo con otros especialistas, ¿no? Incluso en la escuela, la mayoría de las escuelas tiene esta apertura, ¿no? De recibir al psicólogo, la psicóloga que ha hecho la evaluación y ir avanzando en las estrategias que se van a implementar. Si es un tema sensorial, se incluye también esa parte, o un tema de algún retraso que haya en cierta área, el tema emocional, ¿no? Esto es, aquí mientras más podamos sumar, es mejor. Claro. Sí es cierto también que hay que priorizar, no siempre se puede todo, y también tenemos, tú lo sabes mejor que yo, temas, pues a lo mejor de ventanas evolutivas o temas de desarrollo que dices, híjole, vamos atendiendo primero esto, y luego nos vamos a otra cosa, pero sí es importante buscar hacer equipo, ¿no? Definitivamente, yo creo que el equipo es, o sea, a mí me encanta trabajarlo así tal cual, la parte de la terapia, primero con una evaluación y hacer equipo con la escuela y con los papás. Porque si todos están en el mismo canal, creo que es lo mejor para los alumnos. Sí, claro. O sea, que todos estemos como que en el mismo entendimiento, incluido al niño. O sea, totalmente. Por eso te preguntaba al principio, porque a veces al niño, como que todo el mundo estamos hablando del niño y el niño nadie está hablando con él. No, también hay que explicarle. Claro, sí. Claro, tiene que, incluso yo les digo, desde que tú lo llevas a evaluar, le tienes que explicar qué está pasando, a dónde lo estás llevando, por qué. Obviamente, adecuado a su edad, decirle, bueno, es que no sé si has notado con ejemplos que él haya vivido, ¿no? Has notado que en la escuela tus compañeritos hacen o no hacen y tú haces o no haces, pues queremos saber qué está pasando, cómo funciona tu cerebro, vamos a ver qué podemos hacer para que la escuela te resulte más divertida o
no sé. O sea, ejemplos, pero para que él entienda desde ahí, pues, a dónde va. Muchas veces los papás tienen esta aprensión y prefieren no decir nada y ahí nomás avientan al niño. Sí. ¿No? Llega el niño Ahí y dice, explícale, psicóloga, que sí. Sí. Sí, No, pues oigan. no sé ni qué, no, pues mi mamá no Sí. me trajo. ¿No? Entonces, esa parte como luego tú dices, llegan muy involucrarlo. asustados. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces Involucrarlo eso y ayuda. explicarle a su nivel y que él vaya Claro. entendiendo. Lo entienden muy bien los niños, o sea, queremos saber cómo funciona tu cerebro, conocerte más, va a ser un lugar divertido, sí, todo Claro. eso. Oye, Gaby, a mí me gusta mucho, en estos temas tan importantes, sacar preguntas a Instagram y responder preguntas de la gente que nos escucha, que nos manda. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a esta sección de preguntas en Instagram para responder algunas preguntas que nos hayan hecho de este tema? Perfecto. Y acuérdense que si nos siguen ahí en redes sociales, en Hablemos de Educación Infantil, pueden contestar, hacer preguntas y aquí se las vamos contestando. Entonces, de todo esto que hemos hablado, vamos a ver una primera pregunta. Ok. ¿Cómo saber que un niño tiene altas capacidades? Para tener una certeza, hay que hacer una evaluación. Puntualmente. Puntualmente, exacto. Como decía, de preferencia un psicólogo, un neuropsicólogo que tenga conocimiento de altas capacidades para que pueda analizar el perfil completo. O sea, no se trata solamente de pasar un test de inteligencia y decir, pues tiene un CI de tanto. Esa respuesta se queda muy corta y en realidad no nos habla de la alta capacidad como tal, ¿no? Entonces, realizar una evaluación es lo que nos da la certeza, pero siempre buscando que sea una evaluación completa, que además del tema de inteligencia tome en cuenta el tema de creatividad, el tema social, el tema de sincronías y pues que nos arroje un por dónde, ¿no? Que nos arroje información que nos sirva para actuar. A fin de cuentas, para eso evaluamos, para actuar. Definitivamente. Muy bien, hay evaluaciones particulares de este tema. A ver, vámonos con la siguiente. Dice, evaluación temprana si es necesaria, rompamos con el mito que hasta que tenga 6 o 7 años. Interesante pregunta, ¿qué opinas de esto, Gaby? Totalmente. Muchos especialistas les dicen a los papás, no, es que está muy chiquito, hasta que tenga 6 o 7 años o hasta que domine la lectoescritura. Si tú ya tienes la intención o la inquietud de hacer una evaluación, hazla, ¿no? Es por algo. Estoy de acuerdo. Se puede evaluar desde los 3 años y medio, 4 años, ya se puede hacer una evaluación. Ok. E incluso desde antes, no es una evaluación como tal, pero ya puedes tú ver algunas señales que te indican que hay precocidad y cómo la puedes atender, ¿no? O sea, en este tema como en todo, mientras más pronto lleguemos es mejor. Entonces, si vas con un especialista y te dice, no, es que hasta que tenga 7 años, busca otro. O sea, sí puedes obtener mucha información en una evaluación temprana y te puedes ahorrar también muchos dolores de cabeza. No, claro, y yo entiendo que, a ver, es un cerebro en desarrollo, hay criterios diagnósticos, hay edades diagnósticas, o sea, todo eso sí, pero coincido en el hecho de que si ya estamos viendo algo, si ya hay señales, si el niño ya no le está pasando bien, etcétera, si está afectando su autoestima, si está afectando la relación con mi hijo, pues se puede ir evaluando. Se puede ir evaluando y puedes irle ayudando. Exacto. O sea, con ese sentido yo creo que hay que entenderlo tal cual. Sí, igual y puede haber algunas pruebas o que no se aplican o que se aplican con cierta reserva e incluso ahí se pone, ¿no? Que hay que reevaluar en cierto tiempo, está bien, pero de entrada ya tienes una base justo para lo que decíamos, entender qué está pasando y qué me toca hacer. Y entre más pronto, mejor. Claro. Excelente. Vámonos con una pregunta más. A ver qué nos preguntaron acá en Instagram. Ok, ¿dónde hacer un test para medir la capacidad de mi hijo? ¿Dónde? Pues no, yo en lo personal no podría recomendarles así una lista amplísima de especialistas, pero afortunadamente me he topado con varios profesionales que hacen buenas evaluaciones. Yo siempre les digo, hay que ver las opciones y evaluar también como papá qué me conviene más, en dónde me siento mejor. Les digo, es un proceso complejo, como decíamos, entonces vale la pena que sea con un especialista con el que yo me sienta cómodo, mi hijo, mi hija también, ¿no? Muchas veces es como, no, ya me recomendaron que tengo que ir con el super guau de no sé dónde y me atendió mal o mi hijo le pasó mal o X razones, pero tiene que ser ahí porque es el super pro. Entonces yo siempre les digo, hay que conocer y ver con quién te sientes tú
más a gusto, que te sientas, claro, pues es un proceso humano, ¿no? Entonces que te sientas escuchado, que sientas que que te van a contestar tus dudas y demás, ¿no? Entonces, primer paso, pues revisar varias opciones. Hay que tener en cuenta esto que les decía, oye, preguntar sin pena, ¿qué vas a evaluar? ¿Qué me vas a entregar? ¿Qué pruebas van a aplicar? ¿No? A veces ya es la sorpresa que les entrega, no, pues le hicimos esta prueba, pero y no incluía o no le iba, no, pues eso aquí no hacemos, etcétera, ¿no? Entonces, desde antes, ver el proceso de qué pruebas van a hacer y cuál va a ser el resultado final, el tiempo, etcétera, etcétera, todo eso de entrada. Yo en la comunidad de papás recomendamos a varios especialistas, entonces con todo gusto me pueden escribir, les puedo pasar datos y les puedo ayudar a revisar estas inquietudes. Incluso hay especialistas que recomiendo más para primera infancia, hay otros que tienen más experiencia porque incluso pues llegan adolescentes, ¿no? O hasta adultos que quieren una evaluación. Entonces cambia ahí un poquito, pero bueno, eso sería en general para revisar con quién. Buscar un buen especialista y que sepan que no es como que un test que respondes y ya, sí, aquí tu resultado como los de la revista. No, definitivamente no. Incluso ahora hay mucho de que en internet, ¿no? Exacto. O sea, métete a esta página y vas a conocer tu IQ y vas a... No funciona así, ¿no? O sea, son pruebas que solamente pueden aplicar los psicólogos autorizados para ello. Son pruebas estandarizadas. Los resultados se tienen que analizar de cierta manera. Y si lo que queremos es conocer un perfil de altas capacidades, pues tenemos que ver completo todo el panorama, ¿no? Entonces, eso implica, pues, desde conocer a la persona y tener varias sesiones. Incluso hay especialistas que dicen, bueno, es que en esta sesión pues no pudimos trabajar, ¿no? Porque el niño no venía, ¿no? De humor dispuesto, o en buenas condiciones, no estaba dispuesto, hicimos esta sesión solo para conectar y todo eso también varía mucho. Incluso el número de sesiones. Difícilmente un especialista te va a decir un número cerrado de sesiones. Yo te evalúo en 3 sesiones. No. Una buena evaluación te lleva entre 8 y 12 sesiones. Habrá quien lo pueda, que fluya mejor y vaya muy bien y te hagan 6 o 7, habrá quien se tarde un poco más, pero de entrada es difícil, cuando no imposible, que te digan, segurito yo en 4 sesiones está, ¿no? Hay instituciones también que dicen, véngase un día 4 horas y tiene su evaluación. 0 recomendado, ¿no? Desde el tema de que pues el tiempo no sería suficiente y pues obviamente un niño no va a rendir. Claro. En una sesión de evaluación de 4 horas. Incluso estos niños, mira, son tan vivillos que si no quieren, hay muchos casos así, que no conectan con el evaluador o van de malas o no querían ir y contestan mal, ¿no? Así de, a mí me vale gorro y aquí está y háganle como quieran y ya estuvo. Y hay que reevaluar o hay que cambiar de especialista, hay que cambiar de prueba. La importancia de la conexión. Claro. Sí, totalmente. Totalmente. Ay, Gaby, pues he disfrutado muchísimo hablar de este tema contigo. Gracias por todo lo que nos compartes, por platicarnos tu propia experiencia propia. Y a mí me gustaría preguntarte, si pudieras dejar un último mensaje a todas las personas que nos escuchan, quizá papás y mamás que tengan hijos con altas capacidades, ¿qué mensaje te gustaría darles? Yo retomaría el tema de el vínculo, de cuidar el vínculo. Con estos niños a veces sucede que nos sentimos, justo como lo platicábamos, desbordados, perdidos, cansados, y se nos olvida que lo principal es la relación que estamos construyendo con ellos. O a veces nos vamos a querernos especializar tanto y leer, que está muy bien, pero queremos meternos tanto en la teoría que se nos olvida que lo importante en realidad es la conexión que estoy haciendo con este niño. O sea, es una relación humana, ¿no? Que me requiere, pues esto, disposición, conocerte, tiempo, y nadie va a conocer a ese niño como tú, ¿no? Y junto con las altas capacidades vienen un montón de retos, pero también vienen un montón de cosas disfrutables. Entonces, es cierto que hay mucho desgaste, que es complejo, pero también es una gran oportunidad de conocer el mundo a través de unos ojos con una creatividad inmensa, con un mundo de emociones, con muchísima chispa. Entonces también les diría, démonos la oportunidad de vivir las altas capacidades desde la perspectiva de estos niños. Ay, qué bonito de ver el mundo a través de sus ojos, ¿no? Sí, exacto. Es una riqueza impresionante, vale mucho la pena. Entonces, sí hay que hacer toda la tarea, pero que no se nos olvide
lo más importante, porque si estamos conectados, lo demás se acomoda, lo demás va a fluir. Definitivamente. Sí. Gaby, muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, por favor, platícanos en dónde te pueden encontrar y cómo vas con este grupo de Gifted, qué estás haciendo actualmente, cuáles son tus redes sociales, cuéntanos. Claro que sí. Bienvenidos todos. Tenemos esta comunidad de papás, es tal cual en WhatsApp, entonces quien guste unirse, nos conectamos y son bienvenidos. Es un grupo en donde compartimos información, tips, eventos y también lágrimas y risas, desahogos y demás. Entonces, bienvenidos todos ahí. Eventualmente tenemos sesiones con algún especialista. Nos han hablado de adecuaciones curriculares, de temas emocionales, incluso hasta de nutrición, específicamente con la visión de altas capacidades. Entonces, pues son experiencias muy ricas. Los invito, papás, mamás que quieran unirse. Y tengo también un grupo de maestros, que apenas Padrísimo. Es de reciente creación, pero también un grupo para los maestros que les interese este tema. ¿Qué herramientas hay? ¿Cómo hacer estas adecuaciones? ¿Cómo conocer mejor el perfil? También por ahí compartimos herramientas e información relacionada con esto. Bienvenidos también maestros, maestras. Y tenemos, y esto está muy interesante porque aparte ya viene el que sigue, un taller para papás y mamás, un taller que se llama Entendiendo y Acompañando las Altas Capacidades. Lo doy junto con Ale Madrigal, que ella también es especialista en altas capacidades desde la parte de la neuropsicología. Y es tal cual un express, o sea, un taller de 3 horas y media en el que vemos todo. A ver, ¿qué es la alta capacidad? ¿Qué son las disincronías? Herramientas, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el acompañamiento correcto? Nos ha funcionado muy bien, entonces ahí este es el cuarto que hacemos. ¡Qué padre! Cada 2-3 meses estamos sacando este taller, entonces para que se animen. Y también trabajo con las escuelas. La verdad es que a las escuelas llego por los papás. Los papás te invitan. Sí, me invitan y yo creo que le ponen gorro a alguien en la escuela y dicen, ok, vamos viendo, ¿no? Sí. Me ha tocado trabajar ya con varias escuelas aquí en Guadalajara, con temas de sensibilización primero, ya con algunos colegios hemos tenido ya más sesiones, entonces, bueno, una primera parte es la sensibilización, conocer qué son las altas capacidades, cómo se ven, de qué se trata, y ya pues unos segundos pasos diríamos, pues qué herramientas hay, ¿no? Cómo lo aterrizo en el aula, cómo conozco mejor el perfil, de dónde saco herramientas para las adecuaciones curriculares, cómo evalúo, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que nos ha ido muy bien. Las escuelas a las que he ido, el tema ha tenido muy buen recibimiento. Al principio yo estaba también un poco escéptica, pues de cómo, pues la vivencia en el aula es compleja, ¿no? De cómo lo tomarían los maestros, las maestras, si les interesaría en verdad o no. Y ha tenido súper buen recibimiento este tema. Entonces también las escuelas que gusten invitarme, los papás que gusten que demos por ahí que tengamos algún acercamiento con la escuela, estoy a la orden. Perfecto, y todo lo encuentran en tu Instagram, ¿verdad? Todo está en Instagram, @gifted_AACC. Ahí viene también mi WhatsApp, me pueden escribir y contactar para cualquier tema, ¿no? Ya sea una asesoría familiar 1 a 1, ya sea entrar en el grupo, algún taller, estoy a la orden. Gaby, muchísimas gracias por haber estado en este episodio. No, muchas gracias a ti. La verdad creo que estos espacios son súper necesarios. Te agradezco y te felicito por hacerlo. Ay, gracias, Gaby, qué linda. Y bueno, a todos los que nos escuchan, nos están viendo en YouTube, los invito a que se suscriban al canal, nos ayuda muchísimo el que le den suscribir a esta página. Si conoces a alguien que pueda tener un diagnóstico similar, comparte este episodio, hagamos que llegue a más papás, a más mamás, o mándaselo a tu escuela, a tu maestra, para que conozca también de estos temas. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos el próximo lunes en el próximo episodio de Hablemos de Educación Infantil. Muchas gracias por escucharnos. Gracias.